Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo ha pasado. Hoy para nosotros arrancamos aquí oficialmente la temporada, miren, porque con este modelo precioso quiero arrancar el año. ¿Por qué digo arrancar el año? Porque en enero nosotros dejamos todo el mes de enero programado para poder tomarnos un descanso. Pero bueno, la vida, como muchos de ustedes, los que nos siguen, los que nos acompañan de tanto tiempo, eh, ya lo han visto, lo he dejado en comunidad, que hemos estado ausentes por un tiempo. Y con respecto a eso, quiero agradecerles, no saben cuánto, muchísimo, muchísimo todo ese amor, ese cariño que han dejado para mi familia, para mí, especialmente para mí, porque como madres muchas lo han entendido de otra manera, y los que no han apoyado con su amor, con su cariño, y apoyan este canal y apuestan a nuestros tejidos, a lo que compartimos aquí. Así que de mil amores, muchas gracias. Gracias por los mensajes de YouTube en comunidad, por Instagram, Facebook, los mensajes de WhatsApp en privado que me han dejado tantísimos. Bueno, muchas gracias. Y quiero arrancarla, no quiero hablar más sobre este tema, pero es así la vida, ¿verdad? Y su calor, su amor, su cariño me ha llegado, pero profundamente. No saben cuánto y cuánto ayuda. Hay que seguir trabajando. Yo trabajo desde muy chiquita, así que tengo que seguir trabajando. Hoy estoy cumpliendo 59 años, así que sigo trabajando y pienso seguir trabajando muchísimos años más. Así que, y si puedo seguir compartiendo este amor por el tejido con todos los que pueda, lo voy a seguir haciendo, porque el tejido nos acompaña siempre en los momentos buenos y en los malos también. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir. Y bueno, acá tengo esta propuesta, vamos a cambiar de tema. Miren lo que es, todo un clásico. Es una belleza muy fácil de realizar. Ahí está, unos 4 cuadrados. Como más les guste, yo les voy a mostrar algunos puntos muy bonitos para combinar, pero también en el tuto yo les voy mostrando que pueden cambiar, que pueden hacer, como siempre digo, a gusto y disfrutar de este tejido. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza y arrancamos con toda la fuerza para este año? Acá tengo el material para hacer esta belleza. Es muy simple de hacer. Buscamos el material que por milagro de la vida que a veces se da, estoy tejiendo con hilo y encima gruesito, es un intermedio, no es el más grueso de todos, ¿ven? Y estos colores tierra que me encantan. Acá hay otra combinación de colores que pueden ser azules, celestes. Este es otro con hilo con seda y algodón, combinado con verdes. Bueno, ustedes van a elegir los colores, ¿eh? Y ven que este grosor no es el finito, es el intermedio, como para hacer esta preciosa musculosa con una aguja 4,5, o sea que lo van a tejer mucho más que rápido y muy poco material. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico para hacer estos cuadrados, porque es a base de cuadrados, un anillito mágico, y dentro de este anillo voy a tejer unos puentes de vareta y cadena. Entonces, levanto mi primer vareta con 3 puntitos de cadena y una cadena de separación. Así vamos a ir llenando este anillo con 12 varetas en total, siempre separándolas con una cadenita en el medio. ¿Ven? Ahí hacemos ese pequeño puentecito. ¿Ven? Ahí tengo 3 y así hasta tener 12 puntitos de vareta. Me quedo tejiendo. Tengo las 12 varetas, voy a hacer la última cadenita de separación, busco la tercera cadena que sería la altura de mi primer vareta, cierro con un punto deslizado. Ahora voy a ajustar este anillito, ven que voy a ajustar ahí, lo cerramos, pero recuerden, luego hay que hacer un nudo y esconder la hebra por aquí. No le escondan ni nada más, porque esto tiende a abrirse cuando hacemos los anillitos, sobre todo, obvio que es info para las que recién se inician.
o los que recién se inician. Cuando hacemos anillitos así de este tipo, con el tiempo, con el movimiento, con los lavados, el anillito tiende a abrirse. Entonces lo solucionamos haciendo un nudito y después sí escondemos la hebra. Bueno, aclarado ese punto, que es muy simple, vamos a saltar dentro de uno de los huequitos, aquí con un punto deslizado. Ahí. Y ahora vamos a hacer unas motas, o el punto podría ser el que llamamos almendra, ahí. Tejo mi primer vareta con las 3 cadenitas en el mismo espacio. Voy a buscar una segunda vareta, pero no la cierro, la mantengo en la aguja y voy por una tercera. Ahí. Ahora sí, tomo lazada, cierro todo junto. Voy a hacer una cadena de ajuste y 2 cadenitas de separación. Vuelvo a hacer el mismo punto aquí con las 3 varetas. Las vamos a mantener en la aguja. Ahí. Cerramos, ajusto con una cadenita y ahora voy a tejer 2 cadenitas más. Vuelvo a repetir el punto, esta mota aquí, que en este punto vamos a construir lo que sería una de las esquinas. Hago el mismo punto, lo cierro, ¿ven? Aquí tejimos 2 cadenas de separación. Cerramos con una cadena, pero tejemos a la vez 2 cadenitas más para la separación. Entonces acá ajusto con mi cadenita, pero voy a tejer 3 cadenitas más. 3. ¿Por qué? Porque esto va a ser una de las esquinas. Tomo lazada, salto al hueco que sigue, repito esta mota con 3 varetas que las vamos a cerrar juntitas, ajusto. Entonces, acá hice una de las esquinas, estos son laterales, ahí, bien. Hice la cadenita, ahora tejo esas 2 de separación porque ya estoy en el otro lateral. Vuelvo a hacer la mota. Tienen que tener en cuenta que es muy poca la diferencia, pero tenemos que formar las esquinas. Ajusto 2 cadenitas y la otra mota que corresponde para este lateral. Ahí y ahí. Ajusto cadenita y ahora ya estoy en la otra esquina, entonces tengo que volver a repetir estos 3 puntos. 1, 2, 3. Salto al otro hueco y completo lo que sería una de las esquinas, en este caso la segunda. Ahí vamos. Ajusto con una cadenita y tejemos 2. Voy al lado. Ahora porque no parece una florcita de un círculo, pero no. Tiene una pequeña diferencia que serían las esquinitas. 2 y 3. Ahí. Entonces, esta es una de las esquinas, esta es la otra. Ven, ya va queriendo formarse ese cuadradito que estoy buscando. Y aquí las cadenitas, estos arcos son un poco más pequeñitos, nada más. Entonces, cadena de ajuste y ahora vuelvo a tejer 3. Y la mota al lado. Bueno, así de simple. Y así me quedo tejiendo esta última hilerita, esta última lateral. Estoy a punto de cerrar la última esquinita, ¿ven? Acá tengo la mota, que es la primera que hicimos. ¿Cómo vamos a cerrar esta esquina? Directamente voy a hacer una cadenita, que es la que cerraba el punto, pero voy a tomar una lazada para hacer una vareta, miren, y voy al extremo aquí de esta mota, y voy a hacer una vareta, pero la voy a hacer bien estirada, ¿ven? Ahí y ahí. ¿Ven? Que me ocupe el lugar el lugar de la esquina. Entonces yo ya estoy ubicada en la esquinita y acá mismo vamos a comenzar a trabajar. Entonces voy a levantar
1, 2, 3 cadenitas que van a ser una de las varetas. Pero ahora voy a hacer 5 cadenas más, que sería el arco que va a dividir los dos grupos que tengo que tejer aquí adentro. Acá voy a hacer la mitad. ¿Por qué? Porque voy a dar toda la vuelta, y cuando dé toda la vuelta completo este grupo de aquí. Solamente tejí una vareta. Lo van a ver completo cuando llegue a este punto. Pero miren, mi primer vareta, y ahora hago el arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer en el mismo espacio, o sea en la misma esquina, un grupo de 4 varetas. Ahí está. ¿Ven? Acá tejí una. Cuando dé toda la vuelta me van a faltar 3, que es donde vamos a unir para completar la esquina. Ahora, una cadenita, y voy a saltar al arco, a este arco, con un punto bajo sostengo. 5 cadenas. Salto al arco próximo, sostengo con un punto bajo. Una cadena y repito este movimiento. 4 varetas. ¿Ven? Aquí lo van a ver completo a la esquinita. Una cosa que no les dije es, por ejemplo, si ustedes quieren ir combinando con más colores, esto está combinado con colores, pero si ustedes quieren hacer este cuadrado central con más colores, lo pueden hacer. Acá repetimos lo mismo, 5 cadenas y vuelvo a tejer este grupo, siempre formando estas esquinas, con 4 varetas. Y luego se reinicia. Empezamos nuevamente a tejer lo que hicimos en este lateral. Una cadena, salto, 5 cadenas, ahí vamos, punto bajo, una cadena y volvemos a completar la otra esquina. Acá me voy a detener para mostrarles. ¿Ven el trabajo que estoy haciendo? Acá lo tenemos que completar, pero bueno, ahí se ve muy clarito cómo queda la esquina, y este movimiento lo tenemos que hacer en todos los laterales. Me quedo tejiendo. Di toda la vuelta, busco las 3 cadenitas que son de mi vareta, ahí, y cerramos con un puntito deslizado. Bueno, ahora voy a levantar 3 cadenitas acá mismo, estoy sobre esta última vareta. Y tejo la vareta que corresponde. Vamos a tejer en cada uno de estos puntos varetas, pero en los arcos tenemos que hacer otra vez un grupito de 4 varetas. Entonces, tejí la primera, pero pertenece a la que va sobre el grupo. Ahora voy a tejer las de la esquina. Y son 4. Igual que en la hilera anterior. Ahí, 4. No, 3. Ahí me falta una. Ahí 4. Parece cuando muestro los dedos que digo 4 y muestro 3 dedos. Más o menos así. Bueno, ahí está. Son 4 en la esquina. Y ahora el arco va a ser de 3 cadenas. Vuelvo a tejer 4 varetas aquí en la esquina. ¿Ven? Entonces acá empieza a crecer un poquito. Esta hilera también, si ustedes quisieran ir combinando más colores, lo pueden hacer. A mí me gustó hacer con este chocolate el centro. Bueno, ahora sí vamos a tejer sobre cada una de estas varetas. Ahí. Recuerden que del otro lateral lo voy a completar cuando dé toda la vuelta. Bueno, se me reveló. Ahí. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Así, 4 en el centro y 4 sobre cada cadena. Ahora vamos a hacer arquitos de 3 cadenas. 1, 2, 3. Salto al medio de este arco que hicimos en la hilera anterior, punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3. Y voy a comenzar a tejer aquí sobre cada una de estas varetas. Es muy simple. Este cuadrado lo hemos visto muchas veces por ahí, por las redes, porque es muy bonito. Lo que pasa que a mí me encantó para ubicarlo en esta blusa, en esta musculosa tan linda que si le ponen manguitas deja de ser musculosa y se pueden hacer
una remerita. Ven, acá completé los 4 que van sobre la vareta y los 4 de la esquina. Recuerden que en esta esquina ya son 3, ya no son más 5. Son 3 cadenitas. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta porque miren, esto es más que simple, re bonito. Así, esto lo repito en los lados que me restan. Miren esto, acá cerré con un punto deslizado, ya cerré la hilera. Pero me voy a mover un espacio, yo tengo que estar sobre esta vareta. Y ahora les cuento por qué. Ahí, ahora sí, soy feliz. Miren, sobre esta esquina tenemos que contar 2 puntitos hacia atrás y nos quedan estos 2. Sobre estos 2 voy a tejer vareta. Entonces, tejo la primera. Por eso me moví, porque si no iba a quedar aquí y este punto no, en ese no hay que tejer. Tejí la primera, voy a tejer la segunda. Ahí voy. Listo, hice mi primer grupo. Tengo estas 2 varetas libres. Voy a hacer una cadena al aire. Salto a la esquina y tejo 2 varetas. 3 cadenas, que va a ser la separación y que me forman la esquina, y 2 varetas. Ahí está. Una cadena al aire y voy a saltar estas 2. Y tejo 2. 1, 2. Ahí. Así nos tiene que quedar la esquinita. Ahora, miren cómo continúa este lateral. Una cadena al aire y salto una vareta. Y tejo estas 2. Una cadena al aire, salto esta vareta y tejo 2 sobre el puente, este de 3 cadenitas. Ahora, cuando terminemos esta hilera, se los muestro sobre la mesa. Una cadena al aire, salto al otro puentecito. Ven que aflojo la hebra. Una cadena al aire, salto una vareta. Tejo 2. Cadena al aire, salto una vareta y tejo 2. Solo cuando llegamos a las esquinas, hacemos la cadena al aire y saltamos 2, solamente antes de llegar a la esquina. Tejemos 2, las 3 cadenas de separación y las otras 2 que vendrían a quedar en la esquina. Y lo voy a apoyar sobre la mesa para mostrárselas. Esperen que doy acá la vueltita. Y quiero que noten cómo quedaría. ¿Ven? Ahí tenemos la esquina. Recuerden, justo en la esquina ahí saltamos 2. Pero luego vamos a ir saltando de a un solo espacio. Y en los arcos, bueno, soltamos los arcos. ¿Ven? Ahí hay solo una vareta de separación. Solo antes de llegar a la esquina hay 2. Pero siempre vamos a separar con una sola cadenita entre medio. ¿Ven? Este trabajito lo van a hacer en todos lados. Y las esquinitas, recuerden, son 2 varetas, 3 cadenas. Me quedo tejiendo. Miren amigos, acá ya cerré con un puntito deslizado y este es el cuadradito del centro que yo quería hacerlo en este color chocolate tan bonito. A partir de ahora, bueno, voy a hacer 3 hileras más, pero ya con este color. Miren, es como un dulce de leche, divino. Esta hilera, más que fácil. Igual todo es simple, vieron que es muy rápido de tejer. Vamos a buscar una de las esquinitas. Ahí. Levantamos la primera vareta, 3 cadenitas. Y voy a hacer un puente de 3 cadenitas. Completo esta esquina, estaba tratando de enredar ahí para sujetar esta hebra, con 2 varetas. Las esquinas se siguen repitiendo. Vamos a repetir este movimiento. Pero luego, miren qué fácil. Vamos a ir tejiendo punto por punto, o sea, cada espacio que encontremos. Una vareta sobre cada espacio. Así que, más que fácil. Sobre las varetas, una vareta y en el arco que dejamos de cadenita, una cadenita al aire, también
tejemos una vareta. Eso es todo. Cuando llegamos a las esquinas, tejemos 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas. Así, simple, simple, me quedo tejiendo. Miren qué fácil, amigos. Bueno, ahora vamos a hacer toda una hilera calada. Entonces, acá, miren dónde cerré. Cerré con un punto deslizado sobre esta última vareta, que sería la de inicio. Acá, bien pegadito a la esquina, tejemos una vareta. Y saltamos directamente a la esquina y tejemos como en la esquina de la hilera anterior. Igual, dos varetas, 3 cadenas y 2 varetas. Ahí. Y ahora voy a tejer sobre esta primera vareta una vareta. Y comienza el calado. Pero en las esquinas vamos a repetir este movimiento. Una vareta queda pegada a las varetitas de la esquina. Pero luego es así. Una cadena, salto un punto de base y comenzamos a hacer el calado con varetas. Una cadena, salto un punto y nuevamente. Miren que es muy simple de realizar y se quedan con una prenda divina. Y para el tema de los tamaños, porque es muy probable que me pregunten, les digo que es bastante amplia. Lo pueden modificar una vez que unimos los cuadrados, porque son bastante grandecitos. Miden 46 por 46 centímetros cada uno, en mi caso. Y si ustedes necesitan hacer algún talle un poco más grande, simplemente van a agregar hileras. Porque va a llegar un momento que yo ahí termino, cuando llego a mis 46 centímetros. Pero ustedes, si necesitan un talle más amplio, agregan hileras. Es tan simple como eso. Bueno, así charleteando, llegué hasta la otra esquina. Completo. Y me detengo para mostrarles qué bonito que queda esto. De paso tejo la primera. Ahí. ¿Ven? Este caladito vamos a hacer en esta hilera. La esquinita, recuerden que la primera vareta va pegada a estas dos. Pero luego las vamos a separar con una cadenita de por medio y me quedo tejiendo. Miren, amigos, qué bonito que va quedando esto. Bueno, detalle porque acá vamos, a medida que va creciendo el cuadradito, ustedes imaginen una mini blusita para una criatura, con 4 cuadraditos de este tamaño. No, se mueren de amor. Miren lo que sería con colores como, bueno, este color está precioso igual, pero para las nenitas, si quieren hacer, no. Por eso les digo, ustedes le van a dar el tamaño que necesiten, el tamaño que deseen. De todas maneras, les aviso que es bastante amplia. Es bastante amplia, así que si me va a mí, le va a cualquiera, me parece. Bueno, ¿qué vamos a repetir? Esta hilera, la que hicimos aquí abajo. O sea que vamos a tejer, bueno, las esquinas igual, pero luego es punto por punto. Así que fácil. Acá directamente levanto mi primer, no me voy a mover porque como aquí corresponde también una vareta, no vale la pena moverme hasta la esquina. Entonces acá directamente arrancamos, miren, ahí, porque tenemos que tejer vareta sobre vareta. Cuando llego a la esquina, eso sí, lo repito, 2 varetas, 3 cadenas y 2 varetas. Y otra de las cosas que les voy a comentar, esta es mi tercera hilera con este color. Ya cuando dé toda la vuelta, corto la hebra porque voy a cambiar. Voy a traer otro colorcito más para seguir combinando. Me encantó esta tonalidad, así colores tierra. Quedan divinos y van con todo también. Miren qué fácil. Así, toda la vueltita. Miren cómo va quedando, qué bonito. Bueno, acá tengo este color manteca precioso. Vamos a comenzar en una esquina. Y como todas las esquinas, lo vamos a repetir. Repetimos las 3 cadenitas para la primera vareta.
Yo hago así la primera vareta, ¿eh? Si ustedes tienen otro estilo, vieron que hay otras formas de hacer la primera vareta, lo pueden hacer, obviamente. Sobre gustos, ahí va. Completo, cuando dé toda la vuelta, obviamente terminamos ahí en la esquinita. Entonces, ahora voy a saltar con una cadenita y salto el punto de base aquí en la segunda vareta de la hilera anterior. Voy a sacar esta colita. Voy a hacer una mota, como las motas que hicimos en el inicio. O sea que cargo 3 varetas sobre mi aguja, ven ahí, y las cierro todas juntitas. Cadenita, ahí, y vamos a saltar un punto de base, una vareta. Cadenita, salto un punto de base, una mota. Entonces así va a ser esta hilera. Una mota, la separamos con una cadenita de arco y saltando un punto hacemos la vareta. Así, uno y uno. Miren. Salvo las esquinas, que las esquinas las vamos a repetir siempre igual. Y acá viene la mota, cadena, salto el punto de base, vareta, cadena, salto el punto de base, mota, cadena y así. Toda la hilera. Miren qué bonito que va a quedar. Bueno, acá. Miren cómo quedó la hilerita, qué bonita que queda, las motas. Yo les digo, como digo siempre comento lo mismo. Yo elegí estos puntos, pero ustedes pueden cambiar. Quieren hacer B, quieren hacer... Ahora vamos a hacer un punto cruzado. Quieren hacer relieves, quieren hacer abanicos. Ustedes jueguen, diviértanse con el tejido, disfruten de lo que están haciendo porque la verdad que vale la pena. Acá voy a levantar 3 cadenitas porque tejo una vareta sobre cada una de estas varetitas de la esquina. Ahí. Y en la esquina voy a tejer como las otras esquinas que hemos tejido. 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas. Y aquí voy a tejer sobre esta vareta una vareta y sobre la próxima una vareta. Bueno, acá vamos a hacer el punto cruzado. Miren qué bonito. Vamos a hacer vareta, voy a tejer aquí en este lado de la mota un punto ahí cruzadito, cadena, tomo lazada, voy por detrás de esta vareta cruzada hasta aquí, ven, de este lado de la mota, y tejo la segunda vareta. Entonces vamos a formar este punto cruzado que queda tan bonito, ahí. Y aquí directamente una vareta. ¿Ven? Así nos tiene que quedar. Voy a hacer otra. Tomo lazada, acá tejo la vareta, ahí va a quedar en diagonal. Cadenita, tomo lazada y tejo la segunda vareta por detrás. Y aquí la vareta que corresponde. ¿Ven? Así, miren qué bonito que queda. Hasta dar toda la vuelta. Recuerden que en las esquinas, estas 2 varetas, les vamos a tejer varetas encima. Y luego la de la esquinita. Miren amigos, qué bonito que queda este punto. Ahí, cruzadito. Ahora, yo voy a sumar una hilera más con este color, como les mencionaba, que iba a ser 3. Y vamos a hacer así. Sobre las varetas vamos a tejer todo varetas. Y en las esquinas, obviamente, las que corresponden. Ahí vamos. Y ya casi que lo estamos terminando. Está tomando un lindo tamaño. Ahí. ¿Ven? Voy rellenando con varetas. Cuando llego a la esquina, obviamente repetimos. Igual como la venimos haciendo en estas últimas hileras. Ahí. Ahí. Y sobre las varetas, vareta. Ahí. Ahí está. ¿Ven? Completé ahí toda la hilera de varetitas. Y ahora vamos a hacer una cadenita al aire
Y una mota, igual, vamos a tejer como hicimos esta de abajo, pero la mota la vamos a pinchar dentro del punto cruzado. Entonces hacemos estas 3 varetas dentro del punto cruzado. Cadenita y sobre la vareta, vareta. ¿Ven cómo tiene que quedar? Ahí. Cadenita y dentro del punto cruzado la mota. Así que más que fácil. Recuerden, cuando llegan a las esquinas es solo varetas. Vamos a trabajar con estas motitas sobre cada una de las que están en las hileras anteriores. Aquí este no me salió, ahí. Y ahí me detengo para mostrarles. Ven cómo les tiene que quedar. Las motas van a ir sobre cada una de las motas, pero cuando llegamos a la esquinita vamos sumando solamente varetas. Con este color es mi última hilera, luego combino 2 hileritas más con los otros colores, pero con este yo le hice 3 hileras. Ustedes van a elegir cómo lo quieren ir combinando. Me quedo tejiendo porque esto es más que fácil. Miren qué belleza, divino. Divino, divino. Bueno, continuamos con 2 hileritas más como para terminar de hacer un marco e incorporar los colores. Entonces, vuelvo al dulce de leche. Y estas hileras son muy simples. Ahora vamos a tejer medias varetas. Y en las esquinas, en vez de 3 cadenitas, van a ir 2. Vamos achicando un poquito. Entonces, acá voy a hacer una media vareta, otra media vareta. Con este color va a ser una sola hilera. Y luego vuelvo al chocolate. Hice 2 medias varetas, 2 cadenas. Y aquí mismo tejo 2 medias varetas. Esta ya es mi esquinita. Ahí. ¿Ven? Y ahora vamos a tejer. En esta hilera que vienen todas varetas, tejemos una media vareta por cada punto. Ahí. Ven que estaba tirante el hilo. Ahí vamos. Muy simple. Pero quiero llegar a las motas para mostrarles cómo vamos a tejer la media vareta. Pero después es todo así, fácil, fácil. Bueno, llegué a la mota. Miren cómo vamos a hacer. Acá en este huequito tejo una media vareta. Una cadena al aire, que esta cadena va a ser para soltar la mota. Y voy a tejer en el huequito del otro lado de esta motita una media vareta. En la vareta una media vareta. Y nuevamente en el huequito una media vareta. ¿Ven? Nos va a quedar este pequeño caladito, nada más, pero luego es todo medias varetas. Entonces, cuando llego a la mota, cadenita al aire, y aquí van 3 medias varetas seguidas. Simple, pero muy bonito. Cadenita al aire y ahí comenzamos otra vez. Miren qué simple y qué bonito que queda. ¿Ven? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Repetimos en las esquinas, repetimos aquí donde están todas las varetas y el movimiento que va sobre las motas. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y corto la hebra porque voy a cambiar de color. Acá tengo ya, miren qué bonito que queda, con esos pequeños caladitos. Y última vuelta para mí, para lograr los que ya les muestro. Me falta todavía la última hilera. La última hilera es todo con media vareta, punto sobre punto. Y en los caladitos estos también va una media vareta. Pero les cuento, me falta una hilera más y en total el cuadrado mide 46 por 46, ¿sí? Se los voy a mostrar ahí. 46 centímetros o 45, depende el hilado que tengan, es la medida final de este cuadrado. Estoy revolviendo mi centímetro.
Así que bueno, me voy a quedar tejiendo aquí mi última hilera. Acá simplemente es repetir las esquinas, ahí hacemos las 2 medias varetas, las 2 cadenitas, las 2 medias varetas. Esto es más que fácil, así que me voy a quedar tejiendo todo en media vareta. Cuando llegan a esa cadenita que hicimos sobre la mota, también tejen sobre esa cadenita una media vareta. Así que más que fácil esto, es más fácil que la tabla del 1. Ahí vamos, miren, simple, simple. ¿Ven? Acá, en este huequito que estamos sobre la mota, hay una cadena, ahí tejo mi media vareta. Y continúo. Me estaba pasando una. Ahí está. ¿Ven? Así. Simple, fácil. Última hilera. Me quedo tejiendo. Listo con esta belleza. Bueno, de estos hay que hacer 3 más. Son 4 cuadraditos. ¿Y cómo los vamos a unir? Yo acá tengo otro de los hermanitos. A ver, todavía no escondí las hebras. Tengo que esconder todas las hebras. Entonces, esto va así. La cosa viene así. Miren. Con el pico hacia arriba. Ahí me quedaron los hilos porque todavía no escondí nada. Con el pico hacia arriba y este también. Y va a ser, miren, la unión así, miren acá. Voy a medir, los van a apoyar ahí. Voy a medir, ¿ven? Van a separar entre 15 y 16, pero todo va a depender el físico de cada uno. Para mí, entre 15 y 16 aproximadamente. Acá voy a poner un ganchito. Obviamente que ustedes tienen que contar los puntos. Estos están todos tejidos exactamente igual. Bueno, ahí. De aquí para abajo lo voy a coser. De aquí para abajo lo vamos a coser. Acá vamos a poner estos marcadores. Alfileres, gancho, lo pueden hilvanar. Lo atan con hebritas, como más les guste. Ahí, como para que ustedes vean, nada más vamos a poner estos ganchitos. Pero esto es costura. Entonces, la espalda y la delantera se hace igual. Vengo conmigo. Yo les mencioné que esto medía 46 centímetros por 46. Cada cuadradito mide 46 por 46. También les mencioné que va a depender del talle. Pero bueno, ahí. Una vez que cosemos esta parte, que sería la delantera o la espalda. De hecho, de la espalda, si lo quieren cerrar un poquito más, también lo pueden hacer. Y la delantera, si lo necesitan abrir más, también. Yo más o menos marqué entre 15 y 16, porque luego vienen los breteles. Entonces ustedes tienen que nivelarlo a su cuerpo y al busto. Entonces, tenemos la delantera y tenemos la espalda. Vamos a hacer con los dos lo mismo. Y va a venir el próximo cuadradito, que lo voy a traer uno solo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo alineamos ahí. Ahí. ¿Y cuánto vamos a separar para la sisa? Aproximadamente entre 20 y 21. Un poquito más que en el escote. Entonces, entre 20 centímetros, quizás menos también, todo va a depender según el físico de cada una. Y acá también van a coser de aquí hasta abajo. Entonces vamos a unirlo como si fueran 4 pañuelitos. Ahí estoy poniendo los ganchitos. Y esto va a ser la sisa. Esto es la delantera o la espalda. Y este va a ser la sisa. La sisa un poquito más largo. Y van a unir el otro lateral igual que este lado. Recuerden, esta es una de las sisas. Van a mantener la espalda igual que esto. Y cosen separando acá también entre 20 y 21 centímetros aproximadamente. Y cosen. ¿Qué van a tener en cuenta a la hora de coser
tejer con punto deslizado. Si lo quieren hacer con algún tipo de relieve, lo pueden hacer con punto bajo. Bueno, pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Que es muy, muy importante. No me tironeen del hilo que esto queda así. No. Traten de coserlo, pero que quede lo más plano posible. Esto tiene que formar un solo paño, ¿sí? Porque muchas veces, y lo he comentado con los kimonos, es muy importante a la hora de unir al medio, o unir a los costados también, pero en el medio se nota mucho más que a los lados, que con el kimono muchas veces esto queda así para arriba. No, tengan mucho, mucho cuidado a la hora de coser o de unir un cuadro con el otro, que la costura quede, obviamente que no que se vean huecos, pero que quede flojita. Y nos va a quedar esa belleza como vieron en la presentación de este video, con los picos así colgando divino, divino. Pero bueno, yo ahora me voy a quedar cosiendo esto y luego es simplemente agregarle los breteles, que es lo que vamos a hacer. Y si alguien lo desea, puede hacer algún borde específico. Le pueden hacer mangas, como dije al principio del video. Le pueden hacer un borde en la parte baja, pueden hacer abanicos. Ahí es hora de jugar. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Luego, una tirilla que una la parte delantera con la parte de la espalda, que va a ser nuestro bretel. Simple, simple, simple. Me quedo a coser, esconder hilos y luego terminamos con esa tirilla hermosa que nos va a dar el toque para esta hermosa musculosa. Acá estamos, sé que está adelantado, no se asusten, se los voy a explicar porque son pasos más que simples, pero ¿qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles la costura. Aquí esta es la parte de adelante y acá tengo los laterales. ¿Ven? Ahí está la costura de los laterales. Donde está la costura obviamente es más corta la blusa porque termina en pico, que quedan divinos, parecen pañuelos, que de hecho estas blusas se hacían con pañuelos. Y acá yo le di una terminación, pero les voy a contar sobre eso. Primer paso que les voy a contar. Cuando vayan a coser, como yo dejé la parte del escote más corto, era de 15 centímetros, entonces tengo que poner algo, una marca, para no confundirnos, porque son muy pocos centímetros entre lo que dejamos para la sisa y lo que dejamos, el espacio que dejamos en la sisa y el espacio que dejamos en el escote. Le vamos a poner los ganchitos de adelante y también de atrás para que nos indique que son los frentes, porque por ahí ustedes se pueden confundir, lo abren así, lo quieren utilizar, por ejemplo, en la parte de la sisa como frente. Y como yo a esto lo había dejado un poquito más largo, para no confundirnos. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes verán que yo acá lo hice más ancho. ¿Y cómo uní un paño con el otro? Simplemente hice una cadena del largo que yo deseaba para los hombros. Ustedes se lo van a probar y van a medir. Yo de aquí conté una cadena de 21 puntos. Pero ustedes se lo tienen que probar y ver dónde quisieran el largo de la tirilla. Es una tirilla muy simple, una cadena. Unimos la delantera con la espalda, ¿sí? Una vez que unimos la delantera con la espalda, ahí van a decidir qué tan ancho quieren esos breteles y qué tan ancho quieren las terminaciones. Y acá es donde les voy a contar, porque bueno, primero uní en aquella y luego comencé a dar vueltas combinando los colores con punto bajo. Tiene 3 hileritas de punto bajo de este lado y 3 hileritas de punto bajo del lado de la sisa. Entonces, al tejer 3 y 3 de este lado y de este lado, se hace el bretel más ancho, que a mí en lo personal me gusta más. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy gordita, tengo hombros bien anchos y me gusta más así. Ustedes van a decidir el ancho que le quieren dar, la terminación que le quieren dar. Y los colores, obviamente, como los quieran combinar, si es que quieren combinar con los colores.
Yo tenía de los 3, así que utilicé uno de cada. Me gustó la última forma aquí de esta hilera con color claro. Y otra cosa que le agregué que me encantó, lo hace súper femme, son estos abanicos, pero no lo hice completo, miren, que ahora lo vamos a hacer en la otra sisa. Acá abajo queda liso y solamente tejí 6 abanicos, que es un detalle y queda divino. ¿Lo quieren repetir en la parte baja, aquí en los triángulos? Lo pueden hacer si quieren, ¿eh? Para mí así estaba fantástico y es lo que vamos a hacer ahora. Ven la última hilera con color clarito para poder darle un bordecito con este chocolate hermoso. Y le hacemos esos abanicos si quieren. Si quisieran hacerlos del lado de adentro, también lo pueden hacer. Ustedes saben que hay que jugar. Hay que jugar, jugar y jugar para poder disfrutar el trabajo que estamos haciendo. Bueno, acá es muy simple. Desde abajo, desde la base de la sisa, yo conté para lo que tengo como largo que había agregado de tirilla. Aquí abajo conté 12 puntos bajos. Así que me quedo tejiendo 12 puntitos bajos. Tengo acá mi primera hilerita de 12 puntos. Voy a saltar entre 2 y 3 puntos de base y comienzo a hacer el abanico. Que es así, una vareta, 2 cadenas y hago un picot muy cortito con 2 cadenitas. Segunda vareta, vuelvo a hacer con 2 cadenas otro picot. Y así hasta completar 3 picot en total, porque quiero un abanico pequeño. Si ustedes quisieran hacer algo más grande, entonces, bueno, ahí pueden hacer varetas dobles. Ahí está. Una cadenita al aire, salto 2 o 3 puntitos. Ustedes lo van a ir repartiendo según el largo que tengan. Pueden ser 6 abanicos, como puse yo en mi caso. Pueden ser 7. Ustedes lo van a ir manejando, ¿sí? Acá iría el segundo. Y así vamos a ir repitiendo. Por lo menos yo hice 6. Y es lo que me voy a quedar haciendo. Si ustedes notan, son 4 varetas en total. Pero picot son 3. ¿Por qué hago 4 varetas? Porque si cuando hago este último picot, miren, ahí se los voy a mostrar, sobre todo para los principiantes. Si yo hago 3 picot, que está bien porque queda bien relacionado. Pero si yo no hago acá la otra vareta, este picot queda como desfasado. Entonces hay que completar con una vareta más, ¿eh? Entonces así quedan bien centrados. 4 varetas de base, pero son 3 los picots. Esto para los principiantes. Salto 1, 2, 2 o 3, ustedes van a ver, para repartir cadenita y comienzo nuevamente a hacer mi abanico. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Esto que es muy sutil. Y el borde así. Entonces completo los 6 abanicos y completo los 12 puntitos bajos que vendrían de este lado. Y eso es todo para mí. Hasta acá yo le doy el final a mi blusa. Me encantó este bretel así ancho y la vista aquí del escote también. Queda muy bonito. Pero eso es a gusto. ¿Quieren hacer toda una hilera de picot sin abanicos? También lo pueden hacer. Ustedes eligen. Me quedo a terminar los abanicos. Terminamos, eso es todo para esta blusa divina, que ya saben, la pueden usar con algún top por debajo, con musculosa, con alguna camiseta de manga larga también, ¿por qué no? Miren qué bonito detalle este de los abanicos, que a mí me gustó muchísimo. Y eso es todo, con 416 gramos en total, que me sobró esto de todos los 3 colores, eran 3 colores. Hice esta blusa divina, que es para, les mencionaba ya, es bastante amplia, así que ustedes van a ir obviamente viendo para los talles más o menos el cuadrado con más o menos hileras, así que espero que les haya gustado. Yo estoy encantada con esta blusa divina. Nos estamos viendo en otro tutorial y seguro que con muchísimas ideas más.
y no me voy a cansar, no me voy a cansar de agradecerles, de agradecer su cariño, su calorcito humano, sus mimos. Así que muchas, muchas, muchas gracias y bueno, a disfrutar del crochet. Nos estamos viendo en otro tuto. Chau, un besote enorme.